Mi hija levantó la voz y me gritó delante de todos. «Ese dinero no es tuyo, es nuestro. ¡Dámelo!». Sentí como se me rompía algo por dentro. No por la herencia, sino por ver en qué se había convertido la niña que crié con tanto amor. Pero no lloré. Fui al despacho, abrí el cajón y coloqué con calma la carpeta que cambiaría el rumbo de todo. Y eso solo fue el comienzo. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo ¿desde dónde nos ves? Todavía recuerdo el olor del incienso. Llenaba la pequeña iglesia de San Lorenzo, mezclado con la humedad del invierno que se colaba por debajo de las puertas. Los bancos estaban casi llenos rostros conocidos, y otros no tanto, todos reunidos para despedirse de mi esposo. Yo llevaba el mismo abrigo de paño azul que usé en nuestra boda civil, como si aferrarme a aquella prenda pudiera sostenerme en medio de esta pérdida. El sacerdote elevó una oración por su alma, y yo bajé la cabeza, sosteniendo el rosario, con dedos temblorosos. Fue entonces cuando escuché la voz de Belén. No era un susurro, tampoco un grito. Era un tono seco urgente, lo suficiente para quebrar la solemnidad del momento. «Mamá, tenemos que hablar del dinero», dijo como si no estuviera de pie entre velas, flores y luto. No supe qué responder. No supe siquiera si había escuchado bien. Mis ojos buscaron los suyos, pero ella ya había girado la cabeza hacia el altar como si no hubiera dicho nada. Los familiares cercanos desviaron la mirada. Nadie se atrevió a intervenir. Sentí que algo invisible se rompía dentro de mí, algo que no tenía nombre, pero que dolía más que la muerte misma. El salón de mi casa pocas horas después parecía demasiado grande. Las fotografías en las paredes, las mismas que Belén y yo colgamos hace años, me miraban con una tristeza que antes no percibía. El café en la mesa se enfriaba sin que nadie lo tocara. «No podemos esperar más», insistió ella sentada al borde del sillón con las piernas cruzadas. «Papá ya no está, y tú sabes que nos corresponde una parte. Belén acabo de enterrarlo esta mañana, justamente por eso. Hay decisiones que no pueden posponerse». Intenté encontrar en su rostro algún atisbo de pena, de empatía, pero no había nada. Su expresión era la de una ejecutiva negociando una herencia, no la de una hija que acababa de perder así a su padre. Sentí una mezcla de tristeza e incredulidad que me nubló la vista. Apreté los labios conteniéndome porque si decía lo que pensaba, no podría volver atrás. A la mañana siguiente nos reunimos en el despacho del notario. Estaba en un edificio antiguo en el centro de Madrid, con techos altos y paredes forradas de libros. El notario, un hombre de edad con gafas gruesas, me saludó con un gesto contenido antes de leer el testamento. Don Alberto deja todos sus bienes a su esposa Carmen, sin excepciones ni condiciones. Además, incluyó una cláusula que impide cualquier cesión de bienes por al menos 2 años, a menos que sea aprobada por un juez. El silencio en la sala fue más pesado que cualquier palabra. Belén no lo aceptó bien. «¿Cómo que todo es para ella?», dijo elevando la voz. El notario levantó la mirada por encima de sus gafas. «Es su voluntad. Legalmente está blindado». Por un momento sentí alivio. Mi esposo había previsto lo que yo jamás me atreví a imaginar. Pero también sentí miedo. La mirada de Belén se había endurecido como si en ese instante dejara de verme como madre y comenzara a verme como enemiga. En aquel instante, al ver la mirada de mi hija, supe que mi viudez no iba a ser el final de mi dolor, sino el inicio de una batalla por mi propia vida. La tarde gris apenas se filtraba por las cortinas del salón, cuando Encarnación llegó sin previo aviso. Su silueta empapada por la lluvia contrastaba con la tibieza que aún quedaba en la casa. Traía una carpeta azul bajo el brazo, y como quien se pone cómodo en terreno conocido, se sentó frente a mí
sin preguntar. Me ofreció una sonrisa ensayada. «Mamá, he traído algo para ayudarte», dijo abriendo la carpeta con un gesto pausado, como si no quisiera asustar a una paloma. Dentro había varios papeles encabezados por un borrador de poder notarial. «Es solo para facilitar las cosas, ya sabes. Bancos, facturas, lo de papá», añadió bajando la voz en la última palabra, como si aún le pesara. Leí en silencio notando cómo las cláusulas eran tan amplias como peligrosas. Gestión total de bienes presentes y futuros, facultad para disponer de cuentas e inmuebles sin necesidad de autorización adicional. «No pienso firmar esto», dije con la voz firme. Ella suspiró forzando una expresión de preocupación. Tomó mi mano entre las suyas con una ternura artificial que me irritó más que cualquier grito. Luego empujó mi muñeca suavemente hacia la pluma estilográfica que reposaba sobre la mesa. «Solo necesitamos tu consentimiento preliminar. Así todos estaremos tranquilos». Me sentí atravesada por la desconfianza, la frialdad en su tono disfrazado de afecto, la insistencia en que todo era por mi bien, me helaron más que el invierno de Madrid. Retiré mi mano con decisión, cerré la carpeta y la empujé hacia ella. «Encarnación. Esta casa no es un despacho de abogados. No vuelvas a tocarme para manipular decisiones que no te pertenecen». Ella no contestó. Recogió su carpeta con lentitud pero sin dignidad. Al cerrar la puerta detrás de ella, el silencio fue más pesado que su presencia. Esa noche no dormí. El crujido vino desde la cocina seco y corto, como una exhalación contenida. Me senté en la cama escuchando en la oscuridad. El reloj marcaba las 03:12. Me puse la bata, bajé las escaleras con cautela y encontré la ventana de la cocina ligeramente entornada. Juraría haberla cerrado después de cenar. Encendí la luz. En la encimera un cajón estaba apenas abierto. Las copias del testamento estaban intactas en su carpeta, pero la carpeta de recetas médicas guardada en otro estante yacía desplazada sobre la mesa. No faltaba nada aparentemente. Todo parecía igual, pero no era igual. Revisé puertas, cerrojos, cerraduras. Todo estaba en su sitio. Me senté en la silla, escribí la hora y el incidente en mi cuaderno de notas. No iba a llamar a la policía aún. No quería parecer paranoica, pero algo se había movido. Algo o alguien. Y yo no firmaría nada bajo presión. A la mañana siguiente bajé al portal con el abrigo echado sobre los hombros. El portero me saludó como de costumbre, pero noté que evitaba mi mirada. «¿Encarnación pasó por aquí ayer?», pregunté como quien lanza una piedra en un estanque. «Sí, señora Carmen», respondió tras una pausa. Subió con una carpeta. No me dijo nada más. Volví a casa. Miré las cerraduras otra vez. Llamé a un cerrajero para cambiar el bombín. Ordené los documentos, separé originales de copias, guardé algunas cosas en una caja con llave. Y comencé a redactar un registro, fecha, hora, detalle, de cada irregularidad. Mi corazón no temblaba, pero sí mi alma. No era miedo lo que sentía, era algo más profundo, una traición larvada, la sospecha de que alguien a quien criaste con tu sangre puede tratarte como un obstáculo. Al amanecer, mientras anotaba el resumen del día anterior en mi cuaderno, descubrí una palabra escrita en el margen del borrador de poder incapaz. Estaba subrayada 2 veces. Al amanecer descubrí la palabra que pretendían usar contra mí, incapaz. El cajón del escritorio tenía una forma peculiar de hablar cuando lo abría. Hacía un leve crujido como si se quejara por tener que revelar otra parte de mí misma. Aquella mañana decidí volver hasta revisar los documentos, los mismos que había ordenado, con meticulosidad, tras aquella noche inquietante en que algo o alguien había alterado el orden de mi casa.
Me senté frente al escritorio con un cuaderno y un bolígrafo. Iba anotando los papeles que encontraba: pólizas de seguros, facturas de luz, el testamento. Pero al llegar al archivador gris con etiquetas médicas, sentí un vacío repentino. Faltaban varias recetas, las más recientes, las que hablaban de mi ansiedad tras la muerte de Arturo, de las noches en vela, de los días en que mi cuerpo iba, pero mi alma se quedaba quieta junto a su silla vacía. Recordé con dolor las veces que lo acompañé al hospital. Noches enteras en las que dormía en una butaca estrecha, solo para estar a su lado cuando abría los ojos. Las recetas mías, esas que ahora no estaban, eran apenas pequeñas huellas de ese duelo profundo. Pero en otras manos temía que se convirtieran en armas. Me levanté de golpe con el pulso helado. Encarnación. Solo ella pudo haber sabido dónde guardaba esas carpetas. Solo ella tendría la frialdad de tomarlas. Más tarde, sin avisar, me dirigí al centro de salud, el mismo donde había renovado mi receta de ansiolíticos hace 2 semanas. La sala de espera tenía un murmullo constante de suspiros y estornudos. Cuando el médico me vio entrar, sonrió con esa sonrisa neutral que los doctores tienen para no revelar nada. «Señora Valverde, ¿en qué puedo ayudarla?» Me senté frente a él. No necesitaba florituras. ¿Alguien ha solicitado mi historial médico? Titubeó. Consultó algo en la pantalla. Bueno, sí. Hace unos días una familiar suya vino a pedir una copia. Alegó que era para ayudarla con unos trámites bancarios. Me mostró una fotocopia de su DNI. Encarnación, creo que se llama. No supe qué me dolió más, la traición o la naturalidad con la que el médico lo mencionó. Y usted se lo dio solo unas copias de las recetas, señora. Nada más. No violamos ninguna norma grave. No necesitaban normas, doctor. Solo necesitaban mi silencio. Le dije con la voz firme pero baja. Salí de la consulta con el corazón latiendo como tambor de guerra. En la calle, la lluvia era una línea fina que parecía no mojar, pero calaba. Volví a casa envuelta en ese tipo de rabia que no grita pero arde. Cuando llegué sobre la mesa del salón, había un sobre blanco, sin remitente, cerrado con cuidado como si quien lo dejó no quisiera causar daño o no quisiera dejar huellas. Lo abrí con manos tensas. Dentro había copias de mis recetas médicas marcadas con resaltador fluorescente. Las palabras tratamiento psiquiátrico, leve, ansiedad, somníferos, estaban subrayadas como si fueran pruebas irrefutables de una condena que aún no se había pronunciado. Me senté. Por un instante me invadió el miedo. Estaban preparando un expediente para declararme incapaz. Iban a usar mi dolor como excusa para arrebatarme lo que me correspondía por derecho. Pero entonces recordé quién era yo. No era una madre vencida. No era una viuda desorientada. Era Carmen Valverde. Y aún tenía voz. Tomé mi cuaderno. En la primera hoja escribí la fecha, la hora, el contenido del sobre. Al lado añadí copia sin remitente. Subrayado sospechoso. Ligado a visita médica anterior. Cada letra que escribía era un escudo. Cada línea una promesa de que no me dejaría borrar. No llamé a Encarnación. No tenía sentido discutir con quien ya había cruzado la línea. En cambio, marqué el número de Benita, mi antigua compañera del club de lectura. Además de lectora voraz, era abogada. Una buena. Le pedí un café para el día siguiente. Sin explicaciones. Ella solo dijo: «Claro, Carmen. A la hora que quieras». Antes de dormir volví a cerrar cada cerrojo. Verifiqué ventanas. Dejé el cuaderno al lado de la cama con un bolígrafo encima. Al amanecer descubrí la palabra que pretendían usar contra mí: incapaz. La Gran Vía brillaba con sus luces frías reflejándose sobre el asfalto mojado por una llovizna persistente. Caminé con paso firme entre escaparates brillantes y rostros que no me miraban,
como si yo fuera un fantasma envuelto en abrigo. Entré en la tienda de tecnología sin dudar. No pregunté por marcas ni precios. Sabía exactamente lo que necesitaba una cámara discreta, de esas que parecen un simple adorno en la estantería. También compré una libreta de tapas negras pequeña sobria. El joven que me atendió trató de ser amable. Yo solo asentí evitando conversaciones inútiles. Mientras volvía a casa en taxi, mis dedos acariciaban la cubierta de la libreta como si fuera un talismán. Si quieren reducirme al silencio, pensé usaré mi silencio como arma. No me quedaba más familia que la que intentaba devorarme por dentro. Pero también tenía algo que ellos no esperaban: memoria, método, voluntad. Esa noche no dormí. Limpié una repisa alta del pasillo y fijé la cámara justo donde el ángulo cubría tanto la entrada principal como la puerta del salón. No haría ruido, no discutiría, pero grabaría, escribiría. Me volvería un espejo implacable. No para vengarme, sino para protegerme de la mentira. El domingo llegó con su tibia rutina: café con leche tostada, radio de fondo. Encarnación llegó sin avisar, como de costumbre. Llevaba una chaqueta nueva carísima y un perfume demasiado dulce para el invierno. Se movía por mi cocina como si fuera suya, abriendo armarios, criticando el orden de las especias, señalando con desdén las cortinas antiguas. Yo la observaba sin interrumpirla. Me hervía la sangre por dentro, pero aprendí a lo largo de la vida que el grito desgasta más que el silencio firme. Cuando finalmente se sentó frente a mí con esa sonrisa de quien se cree superior, le serví una taza de café. Luego la miré directo a los ojos sin vacilar. Si vuelves a empujarme, le dije con voz clara sin elevarla, no volverás a entrar en esta casa. Hubo un segundo de absoluto silencio. Su risa llegó como un trueno fingido, sarcástica, seca. Ay, mamá. Ahora te crees policía. Pero en su mirada noté el destello de algo que no había visto antes: duda. Ella lo había sentido. El cambio. Ya no era la madre complaciente, la viuda débil. Algo en mi postura, en mi tono, en mi firmeza. Había dejado claro que el juego estaba cambiando. Terminó el café de un sorbo y se levantó sin despedirse. La vi salir sin mirar atrás, sus tacones resonando sobre el mármol del pasillo. Cuando la puerta se cerró, exhalé hondo. La tensión seguía allí, pero debajo de ella latía una nueva sensación: control. Esa noche me encerré en mi dormitorio con la libreta negra abierta y un bolígrafo azul. Escribí con letras firmes: domingo 18:15. Advertencia verbal a Encarnación. Reacción burla. Cambio en tono de voz. Registro visual activado. Sentí que cada palabra era un ladrillo en una muralla invisible que comenzaba a construir. No era solo un diario. Era mi defensa. Un documento contra el olvido, contra la manipulación, contra los que intentaban borrar mi voz. Pensé en Arturo, en cómo siempre decía que la verdad era lenta, pero persistente, como el agua que perfora la piedra. Cerré la libreta y apagué la luz. Afuera, Madrid seguía respirando bajo la lluvia. Justo cuando me disponía a dormir, el timbre sonó. Miré el reloj: 22:40. Me incorporé con un escalofrío recorriéndome la espalda. Miré por el monitor: era Encarnación. Otra vez, demasiado pronto. El domingo amaneció con una claridad suave. El cielo de Madrid tenía ese azul pálido que anuncia que el invierno todavía no se ha rendido. Me vestí con esmero. La blusa azul que Arturo siempre decía que combinaba con mis ojos, un collar de perlas discretas y mi abrigo gris claro. Me miré al espejo una última vez antes de salir y respiré hondo. A pesar de todo, aún albergaba una pequeña esperanza. Tal vez con la familia reunida podríamos comenzar a sanar. El restaurante estaba en Chamberí, un lugar de madera oscura con manteles blancos almidonados y un aroma cocido madrileño que evocaba domingos pasados.
Al llegar saludé con una sonrisa tranquila a los primos, a los cuñados, a los hijos de mis sobrinos, que ya casi no recordaban mi nombre. Encarnación me abrazó brevemente con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Mamá, qué bien que viniste», dijo como si hubiera sido idea suya. Había una calidez superficial en el aire, como si todos estuviéramos fingiendo que el funeral nunca ocurrió, que el testamento no había dejado una grieta irreparable. Pedimos tapas, el camarero sirvió vino, y por un instante me permití imaginar que tal vez, solo tal vez, todo esto aún podía arreglarse. Durante la comida entre el jamón ibérico y las croquetas, Encarnación empezó a contar anécdotas de infancia con un entusiasmo que no le conocía en años. Reía, se mostraba encantadora. Incluso levantó su copa para brindar por los que ya no están y por los que seguimos juntos. Y entonces, con esa misma sonrisa encantadora, soltó la frase: «Nuestra madre solo guarda el dinero hasta que sepamos usarlo mejor». La risa fue inmediata pero no alegre. Fue esa risa incómoda, esa que suena como platos chocando accidentalmente. Algunos miraron sus copas, otros frotaron las servilletas. Yo me congelé. Sentí la sangre detenerse un instante. No era solo una broma, era una declaración, una reducción pública. No era Carmen su madre, era la caja fuerte, la guardiana, el contenedor temporal de una fortuna que no reconocían como mía. Encarnación tomó un sorbo de vino con aire satisfecho, como quien ha hecho un comentario agudo y divertido. Me miró. Yo sostuve su mirada no con ira, sino con una quietud helada. Apoyé la servilleta sobre la mesa recta sin apuro. «El dinero de vuestro padre no es un juguete, ni yo soy vuestra guardiana». La mesa enmudeció. Nadie levantó la vista. Nadie rió. El camarero llegó con más pan incómodo, dejó la cesta y se alejó en silencio. El resto del almuerzo transcurrió como si alguien hubiera bajado el volumen al mundo. Murmullos tenedores que evitaban mirarse. Encarnación no dijo nada más. Tampoco yo. En el taxi de regreso observé las calles pasar Madrid ajena a mi pequeña tragedia doméstica. Cerré los ojos. La frase de mi hija se repetía como una herida abierta que aún palpitaba. Su capacidad para convertir el sarcasmo en puñaladas era un talento que jamás le envidié. Esa tarde, mientras me quitaba el abrigo, decidí que aquello había sido más que una humillación. Fue una línea cruzada. Había advertido, había esperado. Ahora era el momento de trazar límites reales. Mi silencio ya no sería interpretado como debilidad. Y si esa fue su forma de recordarme quién creía que era yo, le mostraría con hechos quién realmente soy. Esa misma noche recibí una llamada del banco. Alguien había intentado hacerse pasar por mí. La tarde comenzaba a teñirse de oro cuando sonó el teléfono fijo. A esas horas las llamadas solían ser promociones o recordatorios médicos, pero esta vez no. «Buenas tardes, señora Valverde. Llamamos desde su banco para confirmar la solicitud de transferencia realizada ayer. Solo queríamos verificar la cantidad antes de proceder». Me quedé en silencio. El corazón de pronto latía demasiado fuerte. «¿Transferencia?», logré preguntar. «Sí, una solicitud telefónica autorizando una transferencia de 15.000 euros a una cuenta a nombre de Encarnación Valverde». Me senté. La frialdad de esa frase recorrió mi espalda como un cuchillo. «Esa llamada no fue mía», dije midiendo cada palabra. «Yo no autoricé nada». Hubo una pausa al otro lado. El tono cambió. «Entiendo. Tomaremos nota inmediatamente. Podría acercarse mañana para verificar la firma y activar un protocolo de seguridad». Asentí, aunque él no podía verme. «Por supuesto. Estaré allí a primera hora». Colgué y me quedé sola en mi salón mirando el teléfono.
Aquella no era una simple travesura, era una suplantación. Y venía de alguien que conocía mi tono, mis pausas, mis gestos. Encarnación. Solo ella tenía motivos. Solo ella hablaba como yo. Al día siguiente tomé un café sin azúcar y caminé hasta la sucursal del banco en Salamanca. El aire madrileño tenía ese frío seco que corta, pero a mí me protegía como un escudo. En el banco el gerente me recibió con una mezcla de incomodidad y respeto. Extendió un dossier sobre la mesa, había una firma torpemente imitada, una copia de mi DNI y una nota escrita a mano solicitando la transferencia. ¿Reconoce esta firma?, preguntó. Lo miré fijamente. Es un intento burdo. No es mía. Me pidió que firmara varias veces para comparar. Y luego, con un gesto de vergüenza, activó el protocolo de protección. A partir de ahora ningún movimiento se hará sin su presencia física y 2 códigos. Asentí. No iba a permitir que mi vejez se usara como excusa para despojarme. Le agradecería que esa grabación telefónica sea preservada. También es parte de esta historia. Volví a casa con los papeles bien guardados en el bolso. Esa noche, después de cenar una sopa caliente y revisar las ventanas 2 veces, me senté frente al ordenador. El reloj marcaba las 23:12. Saqué la libreta negra donde anotaba cada incidente desde el funeral. Intento de suplantación. Fecha hoy. Banco confirmado. Voz imitadora probable encarnación. Encendí el monitor de vigilancia. Había colocado la cámara en un ángulo discreto del pasillo apuntando hacia el despacho. No esperaba encontrar mucho, hasta que lo vi. Encarnación. Y junto a ella su marido. Ambos aparecían en la grabación, entrando sin mi permiso, hurgando en los cajones. Ella con guantes finos, él con una linterna. Se dirigieron al archivador. Lo intentaron forzar. No lo lograron. Se miraron. Se marcharon. Me quedé helada. Rebobiné. Observé cada gesto, cada mirada cómplice. Con manos temblorosas copié el archivo en un USB. Era una prueba, una bala guardada en una caja. No la usaría aún, pero su existencia me daba poder. Esa noche dormí poco, pero no con miedo, con una determinación que no recordaba haber sentido desde que Arturo cayó enfermo. Con las manos temblorosas copié la grabación en una memoria USB, sabiendo que algún día se convertiría en mi arma. Encendí la lámpara del salón justo cuando sonó el teléfono. Era Encarnación. Su voz extrañamente suave me hablaba de una cena que quería organizar para limar asperezas. Su tono dulce no lograba ocultar la frialdad que arrastraba desde hacía semanas. Pero accedí, no por ella, sino porque sentí que tal vez, rodeada de otros familiares, su veneno encontraría menos espacio. Llegué a su apartamento en Chamartín con una bufanda de lana alrededor del cuello. La noche era húmeda, y el portal decorado con luces cálidas intentaba fingir normalidad. Encarnación me recibió con un beso en la mejilla y una sonrisa demasiado ensayada. Dentro, su esposo Ignacio ponía copas sobre la mesa, mientras su cuñada hablaba del clima como si fuera lo único importante del mundo. La mesa estaba servida con esmero manteles de lino, velas bajas, platos de loza blanca. El aroma a pollo en salsa y especias dulces llenaba el comedor. Encarnación parecía encantada, como si la cena fuera una obra de teatro cuidadosamente coreografiada. «Hoy dejamos los problemas fuera», dijo al levantar su copa. Brindé, pero no bebí. Durante los primeros minutos fingí sonreír. Respondí preguntas triviales. Comenté sobre la receta del gazpacho, aunque sabía que no era suyo. Y luego llegó el segundo plato. Un estofado de carne suave acompañado de arroz. Al probarlo sentí algo raro. Una textura casi arenosa, un dejo amargo al fondo de la lengua. No dije nada. No tragué. Apreté la servilleta contra la comisura de mis labios y fingí una tos leve.
Mientras los demás conversaban sobre la venta de un apartamento lejano, me llevé disimuladamente la servilleti a la falda. Seguí sentada observando. El esposo de Encarnación no dejaba de mirarla. Sus ojos evitaban los míos. Noté cómo ella se servía una porción distinta del estofado con carne cortada diferente. El mismo plato, pero no exactamente el mismo. Excusándome con un leve mareo, me levanté de la mesa. «Estoy un poco cansada, quizás. Fue el vino», dije. Encarnación se ofreció a acompañarme a casa, pero rechacé con cortesía forzada. «Un poco de aire fresco me vendrá bien», murmuré mientras me ponía el abrigo. Esa noche, al llegar a casa, no encendí la televisión. No tomé té, fui directamente a mi escritorio. Extendí la servilleta sobre un sobre blanco con las manchas de salsa aún visibles. Con pinzas de cocina doblé el papel en 4, lo sellé en el sobre y escribí la fecha. Domingo. 20:46. Me senté con el cuaderno de incidencias. Anoté cada gesto, cada palabra, cada mirada. Recordé el sabor, la textura, el instante preciso en que el miedo se cruzó con la sospecha. Sabía que ese intento no era para matarme. No aún. Era un juego psicológico, un empujón hacia la paranoia, hacia la duda. Un aviso. Pero también era una prueba. Y yo acababa de preservarla. No lloré. No sentí pánico. Solo un temblor leve en las manos, no por debilidad, sino por la fuerza contenida. Porque cada ataque suyo me hacía más sólida. Porque si bien pretendía reducirme al silencio, yo respondía con registros, con fechas, con pruebas. Mis palabras escritas valían más que sus sonrisas falsas. Dormí con el sobre bajo la almohada. Esa misma mañana llevé el sobre sellado a un laboratorio sabiendo que la verdad pronto tendría su propio sabor. La invitación llegó en papel grueso con bordes dorados y una caligrafía impecable. Cena familiar para resolver discrepancias. No era una reunión cualquiera. La firmaba mi cuñado Ernesto, siempre dispuesto a jugar al mediador, cuando el escándalo amenaza la fachada de respeto de los Valverde. El lugar, su casa en Chamartín. El momento, un jueves por la noche, justo cuando Madrid duerme con un ojo abierto. Llegué puntual. Llevaba conmigo un sobre blanco sellado y un pequeño pendrive negro, ambos guardados en el bolso que usaba en ocasiones importantes. Esa noche lo era. La mesa estaba dispuesta con esmero, copas de vino sin llenar, vajilla de porcelana, un mantel blanco inmaculado. Mi hija Encarnación estaba ya allí con su marido, sus uñas rojas, brillando bajo la lámpara de araña. Me saludó con una sonrisa que no le alcanzaba los ojos. «Mamá, qué alegría que hayas venido», dijo como si en su voz no se escondiera el veneno. Había notarios presentes. También estaba la abogada de la familia. Nadie dijo juicio, pero todos lo pensaban. Yo me senté en silencio. El aire olía a perfume caro y tensión. No sería yo quien hablara primero. El tribunal estaba montado. Solo faltaban las pruebas. Esperé hasta que sirvieron el primer plato, crema de calabaza con jengibre. Nadie había probado bocado aún. Entonces saqué el sobre blanco y lo coloqué con lentitud sobre la mesa. Las conversaciones se apagaron como si alguien hubiera cerrado una válvula invisible. «Antes de cenar, creo que hay algo que debe saberse», dije con voz firme. El notario más joven asintió. Mi cuñado frunció el ceño. Encarnación soltó una risita nerviosa. Abrí el sobre y saqué el informe del laboratorio con el membrete oficial bien visible. Lo deslicé por la mesa hasta que quedó frente a todos. La muestra recogida de mi plato en vuestra cena contenía un sedante suave de uso controlado. Aquí está el análisis. El silencio se hizo espeso. Encarnación bufó como si le hubieran contado un chiste de mal gusto. «Sedante. Vamos, mamá. ¿Ahora te crees envenenada? Quizá te lo imaginaste», soltó burlona. «¿O será que estás paranoica?» Nadie rió.
Su marido se acomodó en la silla, visiblemente incómodo. La abogada tomó el papel, lo leyó en silencio y levantó la vista hacia mí con seriedad. ¿Cuándo ocurrió esto?, preguntó. Hace 6 noches, respondí. En su casa. La única cuchara que se movía era la mía, removiendo sin comer. El resto paralizado. La verdad servida como aperitivo había dejado un sabor amargo. Y no es lo único que traigo esta noche, añadí. Saqué del bolso el pequeño USB negro y lo deposité frente al portátil que el notario había traído consigo. Nadie me detuvo. Nadie preguntó qué contenía. Tal vez porque en el fondo todos lo sospechaban. Esto fue grabado en mi casa por una cámara de seguridad que instalé en el pasillo, dije. Les recomiendo que lo vean completo. El notario conectó el dispositivo y en la pantalla aparecieron imágenes en blanco y negro. El salón de mi casa, la puerta entreabierta, Encarnación y su marido entrando con linternas pequeñas y movimientos sigilosos. Sus rostros eran inconfundibles, sus manos abriendo cajones, sus voces susurrando cosas que nadie quiso repetir. Hasta que llegaron al armario cerrado con llave. Ahí intentaron forzarlo durante varios minutos. No hubo gritos en la sala, solo el sonido del vídeo, hasta que terminó. «Eso es ilegal», musitó alguien. «Eso es imperdonable», corrigió la abogada. Encarnación no dijo nada. Sus mejillas estaban lívidas, sus labios apretados. Por primera vez en semanas no tuvo respuesta. Yo no la miré. No necesitaba hacerlo. Porque todos los ojos estaban puestos en mí. Cuando la pantalla se apagó, nadie se atrevió a mirarla, pero todos me miraron a mí. Las mañanas en el café de la esquina ya no eran iguales. Desde la revelación en casa de mi cuñado, las miradas habían cambiado. Algunas eran cálidas, otras evitaban encontrarse con las mías. La verdad había salido a la luz, pero no todos sabían cómo enfrentarse a ella. Aquel martes me senté en la misma mesa de siempre, al lado del ventanal con mi café con leche y el periódico que fingía leer. A lo lejos oí a 2 vecinas cuchichear mientras revolvían el azúcar. ¿Te enteraste de lo de Encarnación? Dicen que la grabaron entrando a escondidas en casa de su madre y que intentó falsificar firmas. Una vergüenza. No dijeron mi nombre, pero sus palabras eran cuchillas suaves. Cuando me levanté para pagar la señora del mostrador, me tocó el brazo con delicadeza. «Señora Valverde, qué entereza la suya. No todas podrían soportar lo que usted ha vivido». Sonreí sin decir nada. Agradecí el gesto aunque me doliera. Al salir vi a Encarnación cruzar la calle. 2 antiguos amigos de la familia se dieron la vuelta al verla. Ella lo notó. Bajó la mirada. El escudo de respeto que había construido durante años empezaba a resquebrajarse. Pero, en vez de pedir perdón, apretó los labios y siguió caminando con el cuello erguido. En su mundo todavía era víctima. Esa misma tarde, mientras la luz se deslizaba tímida por las cortinas del salón, sonó mi teléfono. Era el director del banco. Su voz era grave pero cuidadosa. «Señora Valverde, llamamos para informarle que tras la revisión de movimientos recientes, se ha bloqueado todo acceso desde la cuenta de la señora Encarnación Valverde. Hubo intentos de mover fondos a nombre de terceros. Ya está todo bajo control. Además, su firma está oficialmente marcada como inválida en nuestras bases de datos». Me quedé en silencio. No por sorpresa, sino por la carga de esa confirmación. Lo había presentido. Ahora era oficial. «Gracias por la diligencia», fue todo lo que respondí. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Luego cerré los ojos. No hubo sonrisa. No hubo celebración. Solo una exhalación lenta. El alma por fin soltando un peso. Habían querido despojarme, callarme, anularme, pero la verdad implacable les cerró el paso. Fui a la estantería, tomé mi diario, de tapas negras,
y anoté la fecha, la hora y el contenido de la llamada. Luego subrayé una frase que había escrito días atrás. Una mujer sola puede parecer débil, hasta que la verdad se pone de su lado. Esa noche salí al balcón con una manta sobre los hombros. Madrid brillaba en silencio ajeno a mis heridas. Los coches pasaban sin saber. Las ventanas se encendían y apagaban como corazones titilantes, cada uno con su propio dolor. Miré al cielo. No vi estrellas, solo un gris vibrante cargado de humedad. Pensé en Encarnación, en la niña que fui a buscar al colegio cuando su padre no podía, en las veces que le cantaba bajito para que durmiera. En cómo me decía: «Mamá, tú siempre sabes qué hacer». Y ahora, esto. La traición no era nueva. Había ido escalando como una grieta que comienza en el silencio y termina partiéndolo todo. Pero lo que más dolía no era el intento de robo, ni el veneno en la comida, ni siquiera el desprecio público. Lo que más dolía era que ya no sabía si alguna vez me amó de verdad. Abrí el diario y escribí con mano temblorosa pero firme. La verdad protege pero no cura. La justicia se acercaba. Los ojos del mundo se abrían. Pero las grietas en el pecho, esas se quedaban. El precio de la verdad es la soledad. Y aún así volvería a pagar ese precio. Pero la historia no había terminado. La herida entre madre e hija aún sangraba en silencio. El reloj marcaba las 9 de la mañana. La cafetera burbujeaba como cada día y el aroma llenaba la cocina. Pero algo no encajaba. Revisé el móvil sin llamadas, sin mensajes. El grupo familiar donde antes se compartían recetas, nacimientos y chismes triviales había desaparecido. Literalmente. Había sido eliminada o peor, me habían sacado. Miré varias veces. Salí de la aplicación. Volví a Sahash a entrar. Nada. Intenté llamar a mi sobrina para confirmar nuestra cita médica de la semana. La llamada no se completó. Número no disponible. Pensé en un error técnico, pero en mi interior algo se movía con la precisión del hielo. A media mañana fui a la farmacia. Quería recoger la receta de la semana, pastillas para dormir suaves, nada más. «Lo siento, señora Valverde», dijo el farmacéutico con expresión incómoda. «Según el nuevo sistema debe venir acompañada o presentar la autorización del tutor registrado». «Perdón, aquí figura una actualización del contacto principal. No está usted autorizada para retirar este medicamento por cuenta propia. No firmé nada. Nadie me había notificado». Apreté la bolsa del monedero hasta que mis nudillos palidecieron. Volví a casa en silencio. Subí las escaleras como si cada peldaño fuera una pregunta sin respuesta. Me senté frente al ventanal y con la voz hueca murmuré: «Quieren aislarme, desaparecerme sin tocarme». Las ausencias hablaban más alto que las palabras. El silencio, ese silencio tan denso, era orquestado. Y ya no se trataba solo de dinero. A las 5 en punto, el timbre sonó. El cartero entregó un sobre certificado. Pesado. Oficial. Lo abrí sin miedo, pero con un presentimiento. Dentro un documento con membrete institucional. Notificación de apertura de expediente de apoyo jurídico por parte de un familiar cercano, bajo justificación de posible vulnerabilidad. El lenguaje era cuidadoso. Técnico. Sin juicios. Pero yo leí entre líneas. «Quieren declarar que no puedo decidir por mí misma», dije en voz alta, como si hacerlo tangible lo hiciera menos violento. «Una pariente preocupada», decía el encabezado. Encarnación. Solo podía ser ella. Tomé el teléfono y marqué el número de Benita, mi abogada. Atendió de inmediato. Benita llegó. Ya dieron el primer paso. La tutela disfrazada de compasión. «¿Estás lista para responder?» «Estoy lista desde el primer insulto». Abrí la carpeta negra.
Saqué la copia del informe del laboratorio con la muestra del plato adulterado, los registros bancarios, la grabación de la cámara, los correos cruzados con la notaría. Mi diario. Todo estaba allí. Benita respiró al otro lado de la línea. Esta vez no van a poder reducirte. No soy yo la que debe temer lo que viene. Esa noche la lámpara del escritorio iluminaba los márgenes de mi libreta como si fueran trincheras. Con Benita en altavoz, delineamos cada paso. Notarizar todo, dijo, incluyendo el diario. Cadena de custodia para cada prueba. Testigos el conserje que vio entrar a tu hija sin aviso, el farmacéutico que confirmó la restricción. Todo suma. Mientras ella hablaba, yo anotaba en la agenda con letra firme. No temblaba. No más. Activa el PIN de la SIM. Solicita que graben todas las llamadas del banco. Revisa los movimientos en la cuenta. Y pide que te avisen si alguien intenta actualizar tus datos personales. Hecho, respondí. Fui hasta el pasillo. Verifiqué que la cámara aún grabara. La luz roja titilaba con fidelidad. Antes de colgar, pronuncié una frase que venía madurando desde el desayuno. Pueden cerrar cada puerta que alcancen. Yo abriré las que no puedan imaginar. Benita no dijo nada durante unos segundos. Eso es exactamente lo que necesitas repetir cuando llegue el momento. Colgué. El teléfono quedó boca abajo sobre la mesa. Me serví una infusión. Apagué todas las luces menos la del pasillo. El USB descansaba dentro de un sobre sellado junto al sobre con el informe toxicológico. La carpeta estaba lista. Y yo también. Al amanecer la petición reposaba sobre mi mesa de cocina. Al mediodía la responderíamos con la verdad. Esa mañana, mientras el cielo de Madrid apenas rompía en tonos pálidos sobre los tejados del barrio de Salamanca, yo ya estaba vestida, peinada y con los labios firmemente sellados. No era un día cualquiera. En el bolso llevaba lo que muchos llamarían simples objetos, un pendrive, un sobre con resultados de laboratorio, cartas bancarias. Para mí eran las piezas del escudo que había construido en silencio. Benita me recibió en la notaría con un asentimiento sobrio. Ni una palabra de más. Nos sentamos frente al fedatario mientras ella desplegaba cada prueba como si montara un altar de dignidad. El USB fue sellado con número de cadena de custodia, las fechas del diario de incidencias certificadas hoja por hoja, las firmas testificadas. Todo milimétricamente calculado. Nada de lo que había soportado sería invisible esta vez. Quiero que cada documento esté sellado como si fuera mi voz, dije al notario. Porque esos son. Nos tomó poco más de una hora, pero al salir sentí que llevaba en el bolso mucho más que papeles. Llevaba peso sí, pero también verdad. En el juzgado civil el preámbulo del juicio fue frío como un quirófano. Encarnación estaba allí, impoluta en su vestido azul marino, rodeada de formalidades, pero con los mismos ojos que ya me habían dejado sola 1000 veces. Presentó informes parciales de mi quejoso historial médico señalando episodios de insomnio y ansiedad, maquillándolos de manera cuidadosa. Hablaba de mí como si fuera una figura quebradiza, una madre que ya no podía valerse por sí misma. Pero yo no estaba allí para romperme. Sí, he tomado ansiolíticos, dije. Después de enterrar al hombre con el que compartí medio siglo, ¿quién no lo haría? Pero nunca dejé de pagar una factura de preparar mi comida, de gestionar mis asuntos. Lo que ha cambiado no es mi capacidad, sino la codicia de quien antes me llamaba madre. Benita tomó el relevo. Uno a uno colocó sobre la mesa los documentos, el informe toxicológico del plato adulterado, la carta del banco confirmando intento de suplantación, las imágenes congeladas del video, en las que Encarnación y su esposo registraban mis cajones. El juez nos miró a ambas. Silencio. No dictó sentencia, pero su voz fue clara.
La petición de urgencia para establecer una tutela quedaba rechazada. Ordenó evaluación oficial, preservación de pruebas y notificación a partes. El intento de control legal había sido frenado. Afuera el sol me recibió sin calor. Faltaban aún pasos. Nos dirigimos a la oficina de Benita. Allí preparamos la denuncia formal: intento de envenenamiento, fraude bancario, allanamiento de morada. Anexamos pruebas, testigos, actas notariales. Firmé cada hoja con una determinación que ya no temblaba. Cada palabra impresa llevaba consigo mi silencio acumulado, transformado en escudo. En la comisaría las preguntas fueron metódicas. Mis respuestas también. Al salir el aire madrileño me supo distinto. Caminé hasta la calle Jorge Juan, donde la luz de mediodía dibujaba reflejos en los cristales. Me detuve un segundo. Saqué el móvil y abrí la lista de contactos. A partir de ahora, murmuré, no habrá entradas sin aviso, no habrá palabras sin registro, no habrá silencio que no deje huella. Encarnación quiso arrancarme el nombre, volverme invisible en los papeles y someterme bajo el barniz de una preocupación hipócrita. Pero mi nombre sigue siendo mío. Mi historia también. Pensé en Arturo. Recordé cómo incluso en sus últimos días me apretaba la mano sin necesidad de palabras. Y esa memoria, más que ninguna ley, seguía siendo mi ancla. Al caer el sol, el tribunal había rehusado poseer mi vida. Al amanecer, la ley llamaría a la Patet a la puerta de ella. Aquella mañana de la semana 12 no me sorprendió el sonido del timbre. Lo estaba esperando. Mi casa, que solía temblar con las voces de los míos, hoy se sostenía en un silencio firme, como si incluso las paredes supieran que el momento había llegado. Abrí la puerta sin prisa. Un funcionario judicial me extendió el sobre con la citación. Lo tomé con manos tranquilas, firmé el acuse de recibo y asentí sin palabras. Era una notificación oficial, pero también simbólica. No me venían a evaluar a mí, sino a responder ante todo lo que yo había probado, con pruebas, con papeles, con dignidad. Una hora más tarde, ya estaba en el juzgado de instrucción. El procedimiento fue breve pero contundente. El juez, con voz neutra, confirmó la negativa a cualquier forma de tutela legal sobre mi persona. Ordenó medidas cautelares, preservación de evidencias, prohibición de contacto directo fuera de abogados y seguimiento bancario ante cualquier intento de suplantación. Encarnación estaba presente, vestida con sobriedad pero sin poder esconder la tensión en su rostro. No me miró. Yo sí, pero no con rencor. La observé como quien contempla algo que ya no le pertenece, un espejo roto que una vez reflejó a una hija. Salí del juzgado sin necesidad de celebrar, porque no se celebra el hecho de tener que defenderse de los tuyos. Se respira, se camina, se sigue. Benita me esperaba en su despacho. Los papeles llegaban uno tras otro, confirmación de los bancos de que mis cuentas estaban protegidas, respuesta del laboratorio, archivada en el expediente judicial, la orden judicial ya en vigor. Todo en regla, todo en marcha. ¿Quieres proceder con los cargos penales?, me preguntó Benita mirándome con esa mezcla de respeto y cautela que solo alguien que ha visto el dolor de cerca puede sostener. Asentí. Sí. Y quiero que añadamos una cláusula a mi testamento, que una parte de mi patrimonio esté blindada por siempre, que vaya donde no pueda ser usado como chantaje. Firmamos. Papel tras papel. Un acto que alguna vez me habría parecido frío hoy era mi escudo. Esa misma tarde en mi escritorio comencé a trazar las bases de la Fundación Arturo, un espacio destinado a defender a otros mayores como yo, a quienes han sido silenciados, manipulados, ignorados por sus propias familias. La Fundación ofrecería asesoría legal, apoyo emocional y microayudas de emergencia. No sería grande, pero sería firme, como yo. Y mientras redactaba su propósito, entendí algo profundo.
No fue el dinero lo que me salvó, sino la memoria escrita. Los detalles guardados en silencio, el diario que nadie quiso leer. Todo eso era mi voz. Cerca del anochecer salí a caminar hacia el retiro. El aire era templado, la ciudad más amable. Caminé sin prisa. A medio camino sonó el teléfono. «Abuela». La voz temblaba, pero era dulce. Era mi nieta. No le pedí explicaciones ni le hablé del pasado. Solo le dije: «El domingo, si quieres, habrá tortilla en casa. La de patatas con cebolla, como siempre». Nos despedimos con una promesa suave sin peso. Volví a caminar entre los árboles. Escuché risas de otros niños, otras familias. Madrid por fin volvía a parecerme habitable. Esa noche al llegar a casa cerré la puerta con cuidado. No para aislarme, sino para proteger lo que había recuperado mi nombre, mi paz y el mañana. Cerré la puerta con suavidad, no para dejar ir a nadie fuera, sino para mantener mi dignidad dentro. Y por primera vez en meses, dormí sin escuchar pasos. A mi edad, he aprendido que el silencio no siempre es cobardía, sino una forma de resistencia. Defender nuestra dignidad cuando más solos nos sentimos es un acto de amor propio. He vivido una traición profunda, pero también he redescubierto mi fuerza y el valor de poner límites, incluso a quienes más amamos. En España la familia siempre ha sido nuestro refugio en la Nochebuena, en los domingos de tortilla, en las risas compartidas. Pero también debemos recordar que el honor familiar no se basa en ocultar el daño, sino en sanar con verdad. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que tu voz ya no cuenta en tu propia casa? ¿Qué harías si la sangre que criaste te negara el respeto? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario con el número 1 o dime desde dónde me escuchas. Y si no te ha gustado, dime por qué. Me encantará leerte. Y no lo olvides, si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Aquí seguimos compartiendo vida, verdad y memoria.